Eh, Vamos a ver cómo es esta relación. eh, Vamos a la sala de espera. Esta relación bastante particular que siempre ha habido entre la arquitectura y el sitio o el contexto. Y en el caso de, sobre todo cuando la arquitectura todavía no es arquitectura, sino que es construcción, si bien estas son fotos actuales, porque hay muchas comunidades que siguen viviendo como hace siglos. eh, Esta ya la han visto seguramente, porque yo siempre la uso porque me parece bastante gráfica, pero son como dos imágenes muy opuestas. Una de la zona del lago Titicaca y estas viviendas hechas con paja del lugar. Esperen que quiero ver si es alguien del... No, Ah, eras vos. sí, Eh, sí. y, y otras viviendas puestas en una ladera prácticamente, es un pequeño poblado en la zona de Siria, que fíjense que la relación tanto con el sitio como con el material son bastante fuertes. Aún en la antigüedad, esto es un poblado medieval de la zona de Navarra, se llama Ujue, eh, el condicionante del sitio, digamos, el sitio es tan fuerte que no puede ser moldeado por la propia tecnología del hombre, ¿no? Y hasta tanto el hombre no fue capaz de hacer estas transformaciones tan drásticas en el sitio, la relación siempre fue la fuerza o el equilibrio de fuerzas no era tal, sino que el sitio preponderaba, sobre todo en los sitios más fuertes, por sobre la construcción y sobre la arquitectura. Y no solamente el tratamiento de la superficie, sino la materialización, digamos, los materiales eran los propios del sitio por una cuestión de logística y de cercanía y de costo. Sin duda, las grandes transformaciones, esto es BAM en Irán, que es una reconstrucción porque fue destruido por un terremoto hace no mucho tiempo, una ciudad totalmente de barro, pero un poco sigue, sigue remarcando esto que yo le decía, digamos, nos vamos a centrar en esta charla fundamentalmente en cuestiones que tengan que ver con lo físico, ¿no? Y no con lo económico y social, eh, porque estiraría un poquito, daría para otro capítulo de la charla. Pero lo que quiero centrarme es en cómo la tecnología, cómo el lenguaje y cómo la estética está fuertemente condicionada por la pregnancia del sitio donde se insertan las obras. Inclusive en aquellos sitios donde la, ahí sí nos vamos un poco de lo físico, pero donde la propia actividad lo determina. Esto es en Chiloé, en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, que tiene una particularidad que me acuerdo perfecto porque es el día de mi cumpleaños. Ahora lo hacen los 1 de febrero como un evento turístico, pero esto es lo que hacía la gente cuando se iba de una finca a otra. No sé si conocen un poco Chiloé. Chiloé es una zona de islas, la isla grande de Chiloé, donde hay muchísimo intercambio entre fincas, entre campos, pero todo por el agua. Y esto era originalmente todo boscoso, todo bosque nativo, y con los años los pobladores fueron consumiendo la madera, tanto como leña, como material de construcción y para todo, porque todo está construido en madera, hasta un punto tal de que empezó a escasear la madera. Y por su poca relación con el continente, los propios pobladores cuando se trasladaban de una finca a otra a trabajar, por ejemplo, se llevaban la casa entera. Esta es la minga, se llama minga o tiradura de casas. ¿Qué quiere decir esto? Con los bueyes, como ven ahí, es una tradición de muchísimos años, se traslada la casa por el campo hasta tirarla al agua, como ven ahí, y con barcaza se la traslada a su nueva localización, ¿no? Se la hunde, se la tira en el agua y se la lleva a su nueva localización. Esto hoy se hace solamente una vez por año como un evento turístico, pero es interesante
cómo las fuerzas del sitio y del contexto y las condiciones del lugar pueden determinar inclusive una tecnología, porque esta casa no es una casa normal, tiene una estructura sobredimensionada para poder soportar el embate de los movimientos de este traslado, ¿no? O los yurtas en Mongolia, que aún hoy es una población milenaria, que aún hoy siguen funcionando de esta misma manera que ustedes ven ahí, con toda la sofisticación que se puedan imaginar, pero es muy interesante la tecnología, lo vamos a ver en la parte de tecnología, la tecnología de estas casas nómadas que les permiten moverse por toda Mongolia a lo largo del territorio llevando sus animales. Y sin duda lo que siempre ha sido lo más fuerte en esta relación que les planteo es la relación con el sitio. Y sobre todo con el sitio en como lugar de producción, ¿no? Donde eh, el ser humano tiene que cuidar la superficie cultivable para poder comer. Por ende, debe agarrar los peores lugares para poder vivir. Y eso lo obliga a redoblar los esfuerzos, o lo obligaba a redoblar los esfuerzos para poder afincarse, ¿no? Estas son las terrazas de arroz en China, que son realmente impresionantes, como frente a la falta del arroz se cultiva en agua, necesita superficie horizontal para que la inundación se mantenga. Para poder hacer esa inundación en las zonas montañosas se tiene que moldear la montaña para poder hacer estas terrazas, tener superficies horizontales lo suficientemente grandes para poder sembrar el arroz. Y eso lleva a que pase esto, ¿no? Que esto es un monasterio colgante, que creo que tiene 700 años, donde bueno, no hay lugar para afincarse y por protección nos tenemos que poner en el lugar más, más difícil. Esto obliga obviamente a un desafío tecnológico bastante importante, sin claudicar por ello al lenguaje, digamos, ¿no? A un lenguaje típico chino, ¿no? Y si nos venimos a Occidente, con toda a ver, la esperanza de un mundo tecnológico y de una vida resuelta por la tecnología, hay un vuelco también muy fuerte a la alta tecnología a mediados del siglo XX que determina un nuevo contexto, un contexto dado por esta tecnología donde pareciera permitir vivir en cualquier lado, ¿no? Inclusive en el espacio. Esta siempre me parece una imagen muy elocuente porque en esta película, que para mí es una obra de arte, para mí no, para muchos, de Stanley Kubrick del 68, lo interesante de esto es pensar cómo frente a la falta de una variable de contexto, como puede ser la fuerza de gravedad, el espacio se transforma totalmente. O sea, no hay piso, no hay paredes, no hay techo, digamos, todo es lo mismo. Y eso me parece que es el kit de la cuestión en este apartado, en este punto, particularmente de la charla. Poniendo en el centro de la escena, entonces, la relación del espacio y el contexto, sin duda esta relación no puede dejar de pisar de alguna manera los otros estadios del proyecto, la actividad, el significado, la forma y la tecnología, pero en esta charla o en esta parte vamos a tratar de ver la arquitectura desde específicamente la relación del espacio y el contexto. Quiero ver si no dejé a nadie afuera. No. Bien. Como decíamos la otra vez,
la arquitectura es un medio que el hombre ha utilizado para representar espacialmente su cosmovisión del mundo y su relación con el tiempo y el espacio. Esta frase que repetimos hasta el hartazgo se hace muy elocuente cuando la construcción toma la condición de arquitectura por determinaciones del hombre, ¿no? Y básicamente de la cultura. En ese sentido, vamos a tratar de ver algunos proyectos que se hacen, o no que se hacen fuertes, sí, algunos sí, pero básicamente vamos a detenernos en esta estación de la pregunta del dónde, vamos a ir recorriendo el qué y el cómo después, y vamos a ver cómo el contexto, el sitio, el paisaje, básicamente, no tanto la cuestión del patrimonio en estos ejemplos, determinan los proyectos. Hay un proyecto que sí podría entrar en esa cuestión. Vamos a comenzar con dos proyectos de David Chipperfield, que ustedes lo conocen. Si no lo conocen, es bueno que lo conozcan. Les diría que es muy bueno que lo conozcan, porque es un arquitecto, para mí, de lo mejor que ha dado el final del siglo XX, o sea, para mí estos últimos 25 años, que realmente hace de las cuestiones estas del contexto una punta de lanza de su actividad. Y eso determina, y a mí me parecía muy interesante, por eso les pasé algunos textos que quizás vieron como bien, acá tengo a alguien que está entrando. Les pasamos dos textos, uno que es La soledad de los edificios de Moneo, de Rafael Moneo, y otro texto que escribí yo hace muchos años, cuando estaba en España, que es sobre sobre la libertad de pensamiento, se llama, que es sobre la obra de un arquitecto italiano, Ignacio Gardella, que me interesó muchísimo, sobre todo por su relación también con Moneo. Yo esto un poco les contaba informalmente en la primera clase, creo, pero estos dos arquitectos, si bien uno no es que me guste la arquitectura que hicieron o que hacen, sino que me gusta el modo de acercamiento que tienen al proyecto. Y Chipperfield tiene algo de eso, digamos, en algún modo no se sabe cómo va a ser el resultado final del proyecto, no hay una preimpostación de una arquitectura o de un lenguaje propio de Chipperfield o de Moneo o de Gardella. Los proyectos comienzan y uno no sabe, por eso ponía esta placa, porque uno ve todos los proyectos algunos proyectos en esta página y ve rápidamente que no hay un lenguaje común, ¿no? Es muy difícil determinar. Vamos primero con una casa que para mí es de lo mejor que tiene Chipperfield, que es una casa de él en Galicia, en un pueblito muy, muy pequeño, es un pueblo de 800 habitantes, en la Costa da Morte, un pueblito muy, muy particular y muy pintoresco, con una costa muy bonita. Y en este contexto, fíjense, estos planos son muy claves en la obra en los proyectos y en cómo cuenta los proyectos de David Chipperfield, lo pueden ver en su página, donde y esto también es para aprender cuando uno representa un proyecto en arquitectura, cómo intencionar la gráfica para poder mostrar lo que uno quiere. Acá fíjense que hay básicamente 4 colores, podríamos decir: lo que es agua, lo que es tierra, lo que es lleno y lo que es propuesta, ¿no? Entonces, bajo esas 4 calidades gráficas, uno enseguida puede determinar la localización del proyecto. Esto no es una implantación, es un gráfico intencionado, y en ese sentido me interesa hacer hincapié en esto. Y podemos ver rápidamente cuál es el terreno que tiene con 4 caras totalmente diferentes, 2 medianeras distintas,
y oblicuas entre sí, una calle interior del pueblo y la costa, la vista a la bahía. Y en ese sentido, este es el proyecto, ¿no? Esta es la obra, ¿no? Donde ustedes ven una medianera, otra medianera, la costa, la bahía y la otra calle del otro lado. Acá hay otro gran vacío esperando ser completado. En ese sentido no hay que claudicar al lenguaje para poder insertarse perfectamente en ese lugar, digamos. El lenguaje de Chipperfield no es una pérdida en este proyecto. Se articula perfectamente con el lugar, ¿no? A partir de, bueno, obviamente leer ciertas líneas y ciertos elementos que condicionan ciertas tomas de decisiones. Es una casa de veraneo para él y su familia, y como tal también hay una lectura particular e interesante del programa que no era cuestión de esta charla, pero que es interesante porque manipula bastante bien. Es decir, en la planta baja, ahí lo vamos a ver, en la planta, en el basamento, vamos a tratar de volver para acá, ¿qué es esto? Fíjense que acá hay un basamento de protección frente al agua, ¿no? Que se puede ver claramente acá como de piedra, y que es más cerrado y más ciego, hasta una cierta altura. Chipperfield ahí mete los dormitorios, ¿no? Lo que sería el piano nobile a la vieja usanza, mete toda la sala de estar. En la parte alta mete el dormitorio principal de ellos y un dormitorio de invitados, ¿no? Entonces, tenemos los dormitorios bajando medio nivel, digamos, tenemos los dormitorios de los chicos, que son como camarotes, no son dormitorios tradicionales, porque es una casa para estar 3 o 4 días o 10 días, la idea no es estar en el dormitorio, como en una casa quizás normal. La planta superior es todo lo que tiene que ver con básicamente cocina-comedor, porque no hay lugar de estar, medio nivel arriba, y ya subiendo un nivel más tenemos esta planta de dormitorio de invitados y en el nivel superior de todo creo que es el dormitorio de ellos con terraza. Así que básicamente este es, ¿no? Cómo se toma de un lado, cómo se toma del otro, cómo articula con este plano y el basamento y la rampa, el plano inclinado para bajar al mar. Y del otro lado también la misma particularidad. Del otro lado la misma particularidad, toma con el volumen de la escalera la tensión que viene en este plano construido, ¿alguien me está escribiendo? Ahí ya la acepté, agregué. En el otro sentido, toma este volumen con esto acá, articula con el patio de acceso y le permite tomar las dos tensiones de la calle interior, ¿no? También, fíjense que es de una calidad realmente impresionante. Pero para poder hacer esto, lo que hay que claudicar es en las intenciones propias de, digamos, por eso voy al texto de Moneo, ¿no? Correrse a un costado y dejar que el edificio salga solo, digamos. O sea, no tenga la pregnancia ni la preponderancia de la mano del arquitecto. Poco esta es la imagen, le pintaron la casa de marrón, miraba el otro día, esta del lado, que le arruinaron un poquito, pero bueno, realmente es una obra magnífica. Pero digamos, uno no puede preimpostar la forma ni el lenguaje de esta obra si no tiene el sitio y si no tiene conocimiento del sitio. No puede ir con una idea prejuzgada o preconcebida. O con las vistas particulares de la sala de estar. Otro proyecto de
de Chipperfield es un proyecto más cercano frente al anterior, que es esta capilla y un centro de visitantes para un cementerio en Inagawa, en Japón. El cementerio es esta serie de terrazas que ustedes ven acá en este gráfico, y me parece, así como el otro proyecto necesitaba una planta para explicarse, este proyecto necesita un corte para explicarse, y eso es otra cosa que me parece interesante recalcar como para aprender, ¿no? Es decir, ¿cuál es la pieza gráfica? Nos vamos a quedar sin tiempo y nos volvemos a conectar, cuando esto se termine. ¿Cuál es la pieza gráfica que necesitamos para poder mostrar un proyecto? Y en este caso, acá hay un monasterio, acá arriba. Toda esta serie de terrazas del cementerio tiene una gran escalinata que sube hasta el monasterio, y el centro de visitantes y la capilla que está en la puerta lo que tiene que hacer básicamente es eso, recibir, pero no ser protagonista. Y en ese sentido, por eso, fíjense, desde la calle, la inclinación y la altura del centro de visitantes tapan la vista del monasterio. Entonces, el centro de visitantes se localiza abajo, esto es una planta del centro de visitantes, donde hay una entrada a la capilla directamente, esta es la capilla con unos patios y el altar, ¿no? El atrio previo. De acá se puede pasar al centro de visitantes, cosa de poder entrar independientemente a la capilla, o el propio centro de visitantes que tiene su entrada articulado por un gran patio y el comienzo de la gran escalinata que sube a las terrazas, con las distintas áreas, baños, bueno, cuestiones que no vienen al caso contar. Pero es este corte, ¿no? Esta idea de un fuerte plano inclinado que permita no molestar las visuales desde arriba, ¿eh? Y este es un poco el proyecto, donde en estas terrazas del cementerio, la pieza esta de hormigón moldeado y rosado tiene que ver, ahora lo vamos a ver también, con el color de la piedra del lugar. Es una piedra rojiza con mucho contenido de hierro. Este es un poco el acceso que veían a la capilla, ¿no? Por el costado. Esta es la capilla. Estos son los patios laterales, uno de los patios laterales de la capilla. Y este es el eje que me manda al patio central. Este es el comienzo de la gran escalinata que lleva al monasterio allá arriba, que se ve. Y acá se ven todas las terrazas del cementerio. Y como ven, la piedra tiene este color rojizo, ¿no? que replica el proyecto. Ahora, volvemos a lo mismo. No se usa piedra, no se usa un lenguaje que trate de mimetizarse con la arquitectura del lugar. No se claudica esas cuestiones, se mantiene la condición de su temporalidad, pero se trabaja con los datos del contexto. Este es el patio principal, ahí se ve la calle. Esta sería la entrada, ¿no? La entrada principal. Este es el eje de la capilla, acá está la capilla, acá está el patio que veíamos recién, acá hay unos puntos de aguas y comienzan las terrazas de todo. Para mí es un proyecto magnífico, digamos, con una lectura del sitio increíble. Bueno, vamos a tratar de llegar a contar este proyecto también, que también lo he contado varias veces, pero a mí me parece muy interesante. Es de Alejandro Aravena, arquitecto chileno, premio Pritzker, que todos deben conocer, que es una vivienda en el lago Pirihueco, en el sur de Chile, en la zona de los lagos, y donde la particularidad de tener un cliente muy interesante, que lo que les vino a proponer a ellos era hacer una casa de la sombra. Pero enseguida, cuando conocieron el lugar, se dieron cuenta, así como en el de Chipperfield es una casa de veraneo, esto también, y eso condiciona fuertemente el programa y plantea nuevas posibilidades de trabajo, que sin duda las vistas era lo más interesante de este proyecto. Entonces, en ese sentido, plantearse frente a un basamento y tener esta lectura como de
muy típica del hombre a lo largo de la historia, ¿no? Donde digamos, para dominar el paisaje hay que hacer un basamento plano. Una vez estuve con un arquitecto suizo, Luigi Snozzi, que es realmente interesantísimo, y me planteaba que había que hacer, trabaja en Suiza, en los Alpes, trabajaba en Suiza en los Alpes, y lo que él decía, lo primero que había que hacer era un elemento horizontal, un plano horizontal de trabajo. Tiene que ver con esto, ¿no? Con este basamento. Adentro de este basamento, el proyecto lo que plantea es, a ver, ¿no? Es las habitaciones generales, una habitación en suite, todas con su baño, habitaciones para chicos, una sala de estar, una especie de casa en sí mismo con las áreas de servicio, las cocheras, el lavadero. Y en la planta alta, ya a partir de ese basamento muy fuerte, con una rampa de acceso a una terraza, todo el área social, comedor, estar muy grande y casi desproporcionado con el dormitorio de los dueños, ¿no? Fíjense, acá está la cocina, baño, vestidor y dormitorio. En este sentido, esto nos permite que los dueños puedan venir solos sin necesidad de tener invitados, o una alternativa de tener invitados en la parte baja sin alterar ni molestar su vida cotidiana. Ahora, los dos universos están muy claros, digamos, el basamento de piedra y el elemento que se articula con el paisaje y con las visuales está en la planta. Bueno, acá lo podemos ver. Y un poco este basamento también tiene el rol de tomar la topografía. Fíjense que acá hay una pendiente más alta que esta y se calza y se entierra un poco en el paisaje. Este es justo el punto de la escalera, que es el único punto de conexión, y hay como una situación de espacialidad bastante interesante, que ahora vamos a ver acá en la foto. Pero en el paisaje, esta es la pieza, una pieza donde prevalece la piedra volcánica negra en el lugar, porque es un lugar de origen volcánico, el verde de los árboles, bueno, la pizarra negra es el material del sitio, porque también la otra particularidad es que los materiales deben ser particularmente locales por la disponibilidad y la posibilidad de acceso al lugar. Entonces se trabaja con la piedra del lugar, se trabaja con la madera, con la tejuela de alerce. Este es el basamento, como les decía, donde están los dormitorios invitados, cocheras, la terraza de acceso, el gran ventanal del estar, la gran ventana de la cocina. La ventana y la doble altura de la cocina, bueno, esto ya es ventana de baño y dormitorio. Y esto es del otro lado, es la ventana de la escalera. Pero creo que lo que es elocuente en esto es cómo el lenguaje del proyecto está netamente moldeado por la fuerza del contexto, ¿no? Y no predeterminado por el proyectista. Acá se ve la topografía más alta del lado trasero. Y un poco las vistas interiores, la vista del estar, obviamente. Hay que ser muy mal arquitecto para no poder hacer un buen proyecto con estas vistas. El gran ventanal de la cocina, con la doble altura de la cocina, este es el acceso de la terraza. A mi espalda estaría, o en la espalda del fotógrafo estaría la cocina, acá está la escalera. Nos vamos a quedar sin tiempo en un minuto y volvemos a entrar. Vamos a parar acá si cuento los dos proyectos que nos quedan rápidamente. Nos volvemos a conectar, chicos, ¿eh? Dejo de compartir pantalla y dejo de grabar. Bueno, a partir de acá vamos
tratar de continuar. Bueno, ahora vamos a ver un proyecto de Gerardo Caballero del 97, de hace varios años, que es el Paseo del Caminante, que ustedes creo que lo conocieron, no sé si cuando fuimos a Rosario. ¿Ustedes fueron a Rosario? Bueno, no me acuerdo. Que me interesa particularmente porque es básicamente un paseo por la costa. Parecería ser un proyecto intrascendente, pero me parece que habla de la capacidad de lectura del sitio por medio de una solución que realmente es más de infraestructura que de arquitectura, que es un paseo, un puente para caminar, y que no tiene ningún diseño particular ni específico, sino que la operatoria es saber leer el lugar. En esta parte del río Paraná las barrancas son muy altas y lo que hace Gerardo en este proyecto es básicamente leer la posibilidad de lectura, la posibilidad de disfrute del caminante, no del río, sino de la barranca, como al revés, ¿no? Y en ese sentido me parece lo interesante de esta propuesta o lo particular, porque a lo largo del río hay muchísimos puntos para ver esa particularidad. Este es el puente de Rosario Victoria. Acá hay como un realce, esta es la playa de la Florida. Acá hay como un punto donde sube la topografía y se genera una gran barranca, que en realidad está en toda la costa, pero en realidad acá baja y acá baja. Y a ver si alguien me escribió en el chat, lo que hace Gerardo es unir estos dos puntos con una cinta para el caminante, ¿no? Que es esto, que ustedes ven acá, copiando la forma de la costa con este muelle que hizo después y con una gran playa para poder dejar el auto y caminar, y de alguna manera reconocer este punto de la costa. Y en ese sentido no es más que esto, ¿no? Es un punto para caminar por donde nadie podía caminar antes. Y eso es lo más interesante. Agua, barranca y lectura del sitio tal cual es, digamos, de una manera inclusive alejado de la barranca para poder apreciarla en su total dimensión, pero no es un punto donde intenta mimetizarse con la barranca, todo lo contrario. Trata de marcar la artificialidad, inclusive del artefacto que está colocando, que es esto, digamos, como croquis, básicamente es este que ustedes ven acá, perdón, y que se sintetiza con una obra de infraestructura, un puente con una viga, con una baranda y unas luces para poder caminar de noche, no mucho más. Pero me parecía, si bien es muy sencilla la intervención, me parece que es muy interesante la capacidad de lectura del sitio y de respuesta con un proyecto, digamos, un proyecto económico, sin grandes aspiraciones estéticas, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy bueno. Y por último les voy a mostrar mi casa, que este es un gráfico de ubicación para los invitados, pero que ustedes la conocen, pero me voy a tomar algunas licencias para contarla. Cuando nosotros la hicimos allá por 2001, una época difícil, el lugar es un lugar, La Plata tiene la concentración del 80% de la producción de flores del país, ¿no? El Gran La Plata. Y esta zona es la zona de El Corazón. Acá ven un poco, esta foto es viejísima, esto está mucho más desarrollado ahora, pero es como esa serie española Mar del Plástico, digamos. Son todos vidrieras, lo que se llaman acá vidrieras, invernáculos, para producción de flores. Hoy, el día de hoy es una catástrofe, imagínense, está lleno de montañas de flores cortadas, producto de la pandemia, obviamente. Ahí compramos un terreno, esto es una foto de anteayer, de estos días. Fíjense
esto es lo que es el paisaje, metros y metros de invernáculos. Y digamos, lo primero que sabíamos era que la casa tenía que ser en planta baja y que tenía que tener más o menos la altura o más o menos estas alturas, digamos, no podíamos excedernos de esta línea de alturas, ¿no? Acá hay una casa de un vecino, de estas casas, estos chalets que son bastante feos, pero digamos, la idea era esa. La otra particularidad que se ve en estos son los croquis de proyecto, este es uno de los primeros croquis. Fíjense que la entrada estaba por acá, era que tenía que estar o en el medio o atrás, o en el fondo, porque tiene el norte adelante. Y además es una hectárea para poder mirar bien todo el paisaje y poder dominarlo. Y en esta serie vamos a hacer un recorrido rápido por una serie de croquis. Vamos a ir viendo que siempre se trabajó con un techo que flotara sobre la construcción muy cercano a la idea de los galpones, de las construcciones que hay por acá, así más industriales de pequeña escala, galpones de depósitos, y que protegiera de alguna manera también de las inclemencias climáticas que, como ustedes saben, en La Pampa son bastante infrecuentes, pero bastante fuertes, como el viento, los tornados y las lluvias muy fuertes provenientes del sur. Y por otro lado, que también teníamos que concentrar las visuales, digamos, hacer grandes ventanas en un lugar, pero muros muy ciegos en otro. Evaluamos un montón de alternativas. No, siempre la casa en planta baja, estas eran como 2 tiras de más o menos las proporciones de los invernáculos separados por un patio al medio, ¿no? Como si fueran 2 invernáculos en paralelo, con unos muros, que era linda esta, pero se descartó por una cuestión de tapabilidad, porque también la otra particularidad que teníamos, como siempre, tenés la mitad del dinero de lo que querés hacer. Con lo cual lo que había que hacer era primero una parte y después otra. Y acá seguimos con esto de los 2 techos, algunos gráficos de siempre los techos que volaran mucho más de lo necesario, algunas alternativas más. Y acá nos empezamos a acercar a algunas de las ideas que empezaban a trabajar. La idea de un vagón de dormitorio con orientación, o sea, abierto al este y al oeste. Este es el este, a la derecha tiene el este, a la izquierda el oeste. Y un vagón social abierto, digamos, al norte y cerrado al sur. Esta es una primera planta, donde tenemos dormitorio, baño en suite, dormitorio, sala de juegos, podría ser, otro dormitorio, estos son dormitorios de chicos, otro baño, lavadero, cocina, un patio que articulaba con el estar comedor y el acceso, o sea, este es el sur, y uno entra desde el norte, pasa por acá atrás y da la vuelta y entra por acá, y se abre este patio que hay un muro que contiene las visuales desde el hall de acceso, y una vez que uno está en el living puede mirar todo el paisaje, lo mismo desde la cocina. Otra de las cosas que nos interesaban era la idea de una cocina cerrada y no abierta, no esto de la máxima flexibilidad. Para que corra un poco la cámara. Y esto hoy lo estamos agradeciendo a partir de la pandemia. Esto contrario a lo que todos decimos, ¿no? La máxima flexibilidad, no. La máxima posibilidad de cierre de espacios. Esta es una segunda alternativa donde el patio pasa a articular el vagón de dormitorios con el vagón social, y esto tiene que ver con la condición de la primera y segunda etapa, la idea de poder hacer una primera etapa y una segunda etapa, o una primera y segunda etapa. Y esto es un poco lo que se hizo. La primera etapa fue esta, digamos, donde aparece el vagón de dormitorios hecho una pequeña casita. En una primera etapa B se hizo porque nos dimos cuenta un poco de la necesidad de tener un gran galpón de depósito, de herramientas para poder mantener todo esto. Y algunas de las
particularidades de la construcción, que como un poco parafraseando también lo del lago Pirihueco, por la distancia y las condiciones, había que encontrar un sistema constructivo en ese momento que sea bastante rápido y efectivo, porque la gente, no, digamos, estamos a media hora de la ciudad y bueno. Y lo que se usó es una tecnología más propia de los galpones, ¿no? De estructura metálica, con una platea de fundación. Parar las cerchas esas se hicieron en taller, se pararon en obra y se montó, hubo mucho trabajo de taller por parte del herrero y de montaje en obra. Esto es exactamente el 11 de septiembre del 2001, el día del ataque a las Torres Gemelas. Esto es un poco la primera etapa terminada, donde fíjense que a las peores orientaciones, sur, sudeste, que acá es muy fuerte el viento del sudeste y las tormentas del sudeste, la casa se cierra y se protege, y a las mejores orientaciones la casa se abre, ¿no? Bueno, esta es una pequeña pieza más de protección que de otra cosa, donde debajo de esto hay una sala de máquinas, una pequeña está el tanque de agua, porque tener tanque de agua elevado también por las condiciones climáticas, todo eso, preferimos descartarlo. Y lo que se hizo es en el área de dormitorios, era, como veían, acá estaría la sala de juego y este es el otro dormitorio, se dejó todo abierto para una primera instancia y durante 10 años la casa estuvo así. Y esto que era un baño fue lavadero. Toalé y lavadero. Este es un poco la construcción del galpón, que el galpón lo que es un galpón. Y se usó esta chapa porque esto es lo que prevalece en el lugar. Cuando recorrimos el barrio, hay muchísimos galpones hechos de esta chapa de cemento, ¿no? Cementicio, chapa canalada. Y realmente uno aprende de lo que está en el lugar porque nunca se la pintó, ni nunca se le dio ningún tratamiento y hace más de, no sé, 15 años que está y está impecable, está perfecto. Así que realmente es una solución técnica fantástica. Y esta es la última etapa, la nueva etapa, que acá está la primera, como veían, y lo que aprendimos viviendo en el lugar y reconociendo el sitio es la necesidad de una galería y la no necesidad del patio de articulación, digamos, porque lo único que hace eso es traer más perímetro y más pérdida de calor y absorción de calor, con lo cual lo más lógico era la mayor compacidad posible dentro de esta geometría. Entonces, en esta casa en L, abrazar toda la cara más dura con esta pieza más ciega, abrirnos al norte, generar una galería y no mucho más. No sé por qué quedó esta planta que no quería mostrarla, pero bueno, vamos. Voy a mostrar esta básicamente, que es lo mismo, pero ustedes pueden ver acá la primera etapa, que acá sí ya aparece la pared de cierre que arma el segundo dormitorio, y todo el área social, lavadero, toalé, acceso y un pequeño escritorio, que es donde estoy en este momento, un estudio, y una gran galería de 3 metros por 11 metros, que es fundamental en este tipo de casas, en esta zona. Los elementos agregados son el estudio, darnos cuenta de la necesidad de un lugar de trabajo para nosotros, darnos cuenta de lo innecesario de un patio articulando el área social y reconocer la necesidad de una galería que antes la casa no tenía. Un poco las vistas, fíjense que la vista norte es totalmente abierta de la galería, es una casa de campo. La vista oeste, el sol del oeste es muy fuerte, con lo cual la L protege bastante toda esta cara, y esta ventana está recedida porque le sale el volumen
del estudio que la protege. La cara sur es totalmente ciega, casi con un acceso que surge por la diferencia de posiciones de muros, y la cara este de los dormitorios es una cara de ventanas normales para poder recibir la luz de la mañana. Y la resolución técnica es esta, ¿no? Es decir, bueno, hay un anillo vidriado que permite articular el techo con este cuerpo más macizo, más ciego, de una caja muraria, una platea que ya trae incluidas las banquinas y todo lo necesario para los muebles, tirar los muebles sobre los bordes, los placares hacen como de abrigo a la propia casa para darle un poquito más de efectividad térmica, y dos grandes, un techo de chapa cilindrada in situ, con grandes canaletones que se autolimpian y gárgolas con salida libre, digamos, muy de lectura para mí, del sitio de la pampa húmeda, donde llueve mucho por momentos, donde caen grandes aguaceros y es necesario poder sacar el agua rápidamente. Y una tecnología, bueno, insisto, que cualquiera la puede hacer y muy fácil de mantener. Las fotos que van a ver son sacadas en diciembre pasado por un fotógrafo de arquitectura. La casa no tiene, desde que la ampliamos no le hicimos nada, no tiene mantenimiento, con lo cual van a ver una casa bastante castigada, pero me parece que a mí particularmente me gusta mostrar esa condición, ¿no? Ya los árboles crecieron muchísimo de aquellas primeras imágenes, ya pudimos, la barrera vegetal que habíamos planteado al sur para poder protegernos de los vientos y de las lluvias ya es frondosa, y esta es la cara sur, como veían recién, donde lo que prevalece es lo ciego, ¿no? Esta es la salida del lavadero, las ventanas del lavadero y la entrada. Perdón, pequeños detalles que, digo, la necesidad de una pequeña, ¿cómo sería? Una moldura para que no se manchen las paredes cuando llueve, por el agua que se deposita, es una zona de mucha tierra, se deposita agua en el lomo del muro, cuando llueve chorrea eso y mancha la pared. Entonces, nada, le hice esta pequeña moldura que está hecha con ladrillos refractarios para poder montar ahí la membrana de la losa, un poco el acceso, piso de cemento, no hay nada, gente que acá la cenefa se despintó toda, esta cenefa. Bueno, estas cenefas son 4 perfiles C galvanizados y es una viga de borde para el tema del viento, que me sugirió el ingeniero. Entonces, lo que hicimos fue pegar, que la misma cenefa sea viga. Este es el estudio. Un poco la situación del acceso, la geometría del estudio y del acceso. Cuando uno da la vuelta con el auto por esta zona, puede entrar por acá. El gran living comedor, la vista oeste, ahí de la puesta del sol, que es realmente magnífico como entra el sol por esta ventana. Y la gran necesidad de la galería, ¿no? De la gran galería que inclusive se articula con la sala de juego y con una ventana del otro lado y permite ver la real dimensión del terreno. Pero que bueno, que permite una vida social mucho más piola en este lugar por las condiciones también climáticas y naturales, ¿no? Y una cosa que particularmente me gustaba señalar era también la lógica de cómo la seguridad que tanto nos afecta, o la inseguridad, o la falta de seguridad, puede ser una herramienta también de proyecto. Es decir, cuando uno podría tener las rejas contra las ventanas, si uno la corre y las pone del lado de afuera de la galería,
el espacio entre ventana y reja pasa a ser un espacio de uso de las 24 horas, como en la galería, y en ese sentido es lo que tiene esto, las rejas están funcionando en este punto. Bueno, dando fin a esto y para pasar a la instancia del trabajo práctico, espero que hayan podido empezar a hacer algo en estos días y que podamos comenzar un recorrido por esta puesta de masa en el sitio. ¿Están, chicos? ¿Eh? ¿Sí? De a uno.